Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Mi invitado de hoy es el jurista, el abogado Rodrigo Prim, uno de los columnistas más leídos del Espectador y uno de los especialistas en el sistema judicial colombiano. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Invité a Rodrigo porque me interesa mucho su visión a propósito de los 40 años de los hechos del Palacio de Justicia, el famoso holocausto de la justicia colombiana. ¿Por qué es tan importante recordar esa fecha 4 décadas después y cómo cambió al sistema judicial colombiano? Yo creo que el Palacio de Justicia, esto lo ha dicho mucha gente, pero ese día y medio, 2 días de la toma y la retoma por parte del ejército, la toma por parte del M-19, no solo tuvieron un impacto profundo sobre la justicia, sino sobre todo el país. O sea, fue un hecho de un dramatismo tremendo, asesinados al menos 11 magistrados de las altas cortes, varios magistrados auxiliares, una centena de personas, en un acto atroz del M-19 de realizar la toma y un acto igualmente atroz del Estado haciendo una retoma sin ninguna consideración hacia los rehenes y luego con las evidencias de desapariciones forzadas. Eso en la mitad de Bogotá, digamos, tuvo un impacto en degradación de la civilidad enorme. Yo siempre cito un dato que es ya en el año 84 Colombia vivía una violencia fuerte. La tasa de homicidio estaba como en 35 por 100.000 habitantes, pero después del Palacio, en solo 5 años, la tasa de homicidio se desboca de 35 por 100.000 a 80 por 100.000 en el año 91, que es como, yo creo que establece la correlación, digamos, la causalidad es imposible, pero es razonable pensar que eso tuvo que ver Claro. con la imagen del sacrificio a la civilidad. Sí, tenemos como referencia en la historia de la violencia el 9 de abril del 48, el Bogotazo. Se puede decir que el caso del Palacio de Justicia también es un punto de referencia que marcó la historia de la violencia en Colombia, entonces. Yo sí creo que es un punto de referencia porque llevó a extremos la violencia guerrillera, esa idea alucinante de poner como rehenes a los magistrados de la Corte Suprema para supuestamente hacerle un juicio al presidente Bentancur por supuesta traición a los acuerdos de paz. Eso es, digamos, un acto terrorista horroroso, y luego también llevó a un extremo la violencia estatal, o sea, las evidencias del desprecio a la vida de los rehenes por parte del ejército y las evidencias luego de desapariciones forzadas son contundentes. Todavía hay muchas cosas que no sabemos con exactitud del Palacio, pero lo que se sabe es de unos niveles de atrocidad tremendas en la mitad de Bogotá. En ese momento, en 1985, usted ya era abogado, estaba haciendo una maestría en Francia. ¿Cómo vivió los hechos del Palacio de Justicia en ese momento? Fue muy duro porque no solo era vivirlo de lejos, y Colombia no era un país que apareciera mucho en las noticias en los años 80, era raro, no había internet, entonces ver que de pronto aparecía, los colombianos empezamos a decirnos el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, y empezamos a ver las imágenes del Palacio en llamas y de los tanques entrando. Entonces era muy impactante, y en el caso personal era impactante también de manera personal por dos razones. Primero, porque uno sabía que ahí había varios profesores nuestros o otros magistrados que uno conocía. Profesores estaba Carlos Medellín, Alfonso Reyes, Manuel Gaona y otros magistrados que por otras razones uno conocía, como Ricardo Medina Moyano, y por esas casualidades de la vida yo estaba, en esa época estaban también los hijos de Carlos Medellín en París. Yo hablaba francés, ellos acababan de llegar, entonces tenían un francés más débil, y entonces nos reunimos a tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Entonces fue, digamos, muy intenso, no solo como ciudadano, sino en cierta forma como con un impacto personal. Claro.
Y después cuando se enteran lo que termina de ocurrir, las víctimas, la familia Medellín. La familia ¿Qué sucede? Medellín, ellos viajan, ellos se ponen en contacto con el rector del externado, porque Carlos Medellín era muy cercano al rector Fernando Inestrosa para ver qué está pasando. Durante un cierto tiempo, unas horas, les dice esperen, esperen a ver qué pasa. Y luego les dice que es mejor que se devuelvan, pero en el momento en que yo los acompaño al aeropuerto y se montan en el avión, no hay nada claro sobre Carlos Medellín. En ese momento todavía estaba desaparecido. Él es uno de los que muere, digamos, en eso que ocurrió en el cuarto piso, que es de lo que menos quedó claro, porque el incendio se llevó casi ese cuarto piso y los operativos militares fueron tremendos, entonces no se sabe muy bien qué pasó y él muere ahí. Entonces ellos, su cuerpo no había aparecido cuando suben al avión, entonces no saben si está vivo o no. Claro. Luego le dicen que está muerto. Pero sentir tan cerca una tragedia de esa dimensión, ¿qué le dijo a usted como abogado? ¿Valía la pena seguir en ese camino o qué pasó en ese momento por su mente? O sea, los sentimientos fueron muy duros, fue como el desprecio a la justicia de parte tanto de la guerrilla como del ejecutivo y de los militares. Como decir, el sistema judicial y el derecho. El derecho aparentemente valía mucho porque el M-19 quería presentar una demanda armada, que es un poco una locura. Pero ahí lo que uno vio fue un desprecio enorme hacia el sistema judicial colombiano. Tanto el M-19 se iba a devolver los rehenes para juzgar a un presidente como si un juez rehén pudiera juzgar de manera libre e imparcial. Y segundo, el desprecio del Ejecutivo, nunca se quiso negociar, y el desprecio de los militares que empezaron a arrasar sin ninguna consideración hacia los rehenes o a la idea de capturar y llevar a juicio a los guerrilleros que se habían tomado el Palacio de Justicia. A mí siempre hay un hecho que me parece que denota muy bien ese desprecio, que es el momento en que cuando ya al día siguiente, ya el 7 de noviembre, cuando ya prácticamente todo ha terminado, pero están estos 40 o 20 personas en el famoso baño entre el segundo y tercer piso, que varios testigos dicen, eso lo cuenta Ana Carrigan en su libro, varios de los testigos dicen, en ese momento el ejército como que no sabía dónde estábamos y los cañonazos no daban hacia el baño, y entonces ellos deciden, y la guerrilla acepta, de que va a ir el consejero Arciniegas para que diga aquí hay personas todavía, para que se haga un cese al fuego y al menos esas personas se salven. Entonces Arciniegas él sale con la camisa del magistrado Urán como bandera blanca, y cuando él sale y logra hablar con un militar, el militar le dice sí, tranquilo, yo voy a informar, y los que dicen los testigos es que poco después de que salió Arciniegas, ahora sí los tiros llegaban mucho más directo al baño. O sea, lo único que le importó a los militares era saber dónde estaba el baño para tener mejor puntería, sin importar que ahí había rehenes. Entonces, un desprecio hacia la vida y hacia la justicia enorme. De parte de la sociedad, por lo menos lo que yo recuerdo, era que yo oía a mi papá hablando de la majestad de la justicia. O sea, había un respeto muy profundo. Por ejemplo, la Corte Suprema liderada por Alfonso Reyes Echandía, y era un momento especial porque la justicia estaba demostrando ser como un bastión moral del país, muy valiente frente a poderes corruptores como el narcotráfico de Pablo Escobar, que quería matar a todos los jueces y magistrados porque no querían que se aprobara la extradición. Era un momento especial de la justicia como un símbolo de una democracia. Sí, yo creo que en Colombia, en algunos momentos más, en otros momentos menos, y yo creo que incluso hoy, con todos los problemas que tienen las cortes del sistema judicial, el sistema judicial ha sido un baluarte del Estado de Derecho en Colombia. Ha logrado
que los poderes políticos a veces rindan cuentas de sus atropellos. En ese momento, por ejemplo, el Consejo de Estado acababa de sacar de las primeras sentencias en donde condenaba al Estado por torturas de una médica, si no mal no recuerdo su nombre, Olga López, y en donde se veía involucrado el entonces comandante de la Brigada de Institutos Militares. Entonces era como una corte, un Consejo de Estado con esas sentencias mostrando violaciones de derechos humanos que no deberían ocurrir, y una Corte Suprema tratando de enfrentar el narcotráfico. Entonces, siempre la justicia ha tenido como esas capacidades y esas debilidades. Entonces, era como al mismo tiempo un sistema judicial independiente, un sistema judicial con mucha dignidad. Digamos, yo creo que en esa época los magistrados de la Corte Suprema del Consejo de Estado eran muy respetados por la comunidad jurídica. También había su clientelismo interno, no era el paraíso, pero eran magistrados muy respetados, y al mismo tiempo muy débil. Era extremadamente débil, o sea, la protección de los magistrados era débil, la protección del Palacio de Justicia era débil, no había fiscalía, entonces la forma de enfrentar judicialmente la investigación criminal era muy débil. Entonces era como esa paradoja de un poder judicial independiente, pero una justicia débil. Y eso también revertía en magistrados de tribunales. Yo recuerdo mucho y admiré mucho a un magistrado que se llamaba Carlos Valencia, que fue asesinado el mismo día que Luis Carlos Galán, y que él era al mismo tiempo un magistrado muy garantista de garantizar todo el debido proceso, pero que fue muy firme. Digamos, a él lo matan por dictar el auto de detención en el caso de Cano, contra Escobar y Gacha, y casi que el mismo día que lo dicta lo matan. Entonces era como esa paradoja que yo creo que fue la que trató de enfrentar la Constitución del 91, tratando de fortalecer la justicia. Claro, usted nombra algo clave. 6 años después viene la Constitución de 1991. ¿Por qué eso es un efecto del Palacio de Justicia? ¿Y en qué sentido fortalece la justicia o no la debilita? La relación es compleja. O sea, yo creo que el M-19 se da cuenta del horror que cometió, no solo el error, sino el horror que cometió. Yo creo que eso debió incidir en su transformación en ser la primera guerrilla que opta por la paz. Entonces, digamos, uno puede decir que el M-19 en el Palacio de Justicia lleva al extremo de la guerra, y ese extremo de la guerra la hace como volver a la idea: hay que buscar la paz. Pero esa correlación es difícil de establecer. Lo que sí quedaba evidente era la evidencia de la debilidad de la justicia, que tocaba mantener la independencia de la justicia, pero fortalecerla. Y eso es lo que se había intentado en unas reformas problemáticas, la reforma del 79, que la Corte Suprema había declarado inconstitucional por graves vicios de procedimiento. Y ahí se iba a volver a intentar en la del 91 de fortalecer la justicia con distintos dispositivos. Fortalecer la investigación criminal, entonces la creación de la Fiscalía, que tuvo problemas de diseño, no ha sido siempre lo mejor, pero yo creo que es un acierto. Uno necesita un aparato investigativo fuerte. El fortalecimiento de la capacidad de la justicia de proteger derechos, entonces con la creación de la acción de tutela, la Corte Constitucional, y el fortalecimiento de su autonomía administrativa, y eso creo que salió relativamente mal con el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces sí hubo como esa idea, y yo creo que el balance es relativamente bueno, pero con unos lunares muy fuertes. Sí, pero usted fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional con juez. ¿Mantiene la vigencia esa creación de esa corte por la ampliación del derecho, por ejemplo, la tutela, que después se dijo que se excedió el uso de ese derecho, pero sigue vigente esa posibilidad de la Corte Constitucional versus lo que hace la Corte Suprema de Justicia? Sí, yo creo que está bien, que está bien. En el momento en que hubo los debates durante la Asamblea Constituyente, algunos de nosotros no éramos muy favorables a la creación de una Corte Constitucional, porque nos parecía que la Corte Suprema, ejerciendo el control de constitucionalidad, no lo había hecho mal.
Ahora, mirando retrospectivamente, creo que la creación de la Corte Constitucional fue acertada porque fue crear una institución más comprometida en su nacimiento y en su composición inicial con la nueva Constitución y entonces con una interpretación más dinámica de los derechos. Entonces creo que fue buena. Hubo problemas en no clarificar la relación entre la Corte Constitucional y las otras cortes, que es lo que generó en su momento. Yo creo que eso está más pacificado ahora, el famoso choque de trenes por la tutela contra sentencias. Pero yo creo que eso fue un acierto. A mí me parece que la cuestión acertó en crear la Corte Constitucional, acertó sobre todo en crear mecanismos de protección de derechos como la tutela, acertó en crear la Fiscalía General de la Nación, al principio con un diseño problemático porque tenía demasiados poderes judiciales, luego eso se corrigió, y acertó en la idea de un ente administrativo de la rama judicial. Yo creo que se equivocó al darle funciones electorales a las cortes, eso las ha deteriorado. Creo que el diseño del Consejo Superior es problemático y creo que la forma de elección de fiscal es algo que de pronto habría que repensar. En su momento parecían buenas decisiones, pero ya mirándolas con 30 años de perspectiva, pues uno diría, ahí hubo algunos errores. Claro. Ahí usted muestra un tema clave que es el tema de la politización de la justicia. Eso desde ese momento empezó a incrementarse para mal. Sí, sí, antes había algo que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, y eso es algo que se sigue discutiendo por los que debatimos temas judiciales. Antes existía en la Corte Suprema y el Consejo de Estado la cooptación, que era eso que los propios magistrados elegían a sus sucesores y los elegían de manera abierta, sin ninguna restricción. Eso se originó en el plebiscito del 57, en que los militares insistieron en que la justicia estuviera separada de los partidos políticos. Y entonces crearon el sistema de cooptación. El sistema de cooptación funcionó bien para separar a la justicia de los partidos políticos. Si uno ve la justicia en los años 80, casi ningún magistrado tenía vínculos con partidos políticos y eso era bueno. El gran problema es que sí generó como una endogamia en la rama judicial muy problemática que congeló la jurisprudencia porque no llegaba personas que renovaran la interpretación jurídica y eso rigidificó un poco el derecho en esa época. Aquí se quiso hacer algo de dar sistemas de nombramientos más abiertos y de otro lado se cometió el error, que en su momento era entendible, pero el error de darle funciones electorales a las cortes en la elección de Procurador General de la Nación o en la elección de Contralor, y eso sí ha sido una politización indebida como lo vimos ahorita en la elección del magistrado Carlos Camargo. Sí, pero la violencia sigue transformándose en Colombia después de la Constitución del 91 y lógico eso empieza a afectar todos los niveles de la sociedad colombiana. En 2003 revisé un estudio que fue de los primeros que usted hizo sobre corrupción y justicia en Colombia para la vicepresidencia de la República. ¿Por qué era necesario ese campanazo ya en 2003 para decir, hey, la corrupción en la justicia es alarmante, hay que estudiarla, hay que mirar cómo superarla? Sí, yo creo que no tenemos buena información sobre niveles de corrupción en la justicia. Yo creo que hay que evitar como la imagen catastrofista de que la justicia es toda corrupta. No lo creo ni las altas cortes ni el sistema judicial en su conjunto, pero sí ha habido focos de corrupción muy serios. O sea, lo que sucedió con el magistrado Ricaurte o con el magistrado Bustos o con el magistrado Pretel son cosas el muy... El cartel de la toga que fue entre 2010 y 2017, exacto, que terminó con ellos condenados. Exacto, y eso es muy grave. Pero al mismo tiempo uno debería reivindicar que todos estos magistrados fueron revelados y juzgados gracias a las denuncias de sus compañeros, de sus colegas que dijeron esto es inaceptable y los denunciaron. Entonces no es como un sistema como en otros países estructuralmente corrupto, no lo creo. Tampoco en niveles inferiores. En niveles inferiores uno ve jueces buenos, regulares, muy buenos, malos,
pero digamos la justicia más o menos funciona muy ineficazmente en muchos temas, pero esa percepción de una justicia globalmente corrupta no creo. Pero sí hay problemas serios de politización y el vínculo entre politización y corrupción a veces es muy sutil. O sea, lo que hizo la Corte Suprema de nombrar a Carlos Camargo, a pesar de que les habían nombrado familiares, es eso corrupción, pues no es un delito, pero es algo corrupción o antiético. Yo creo que sí, es antiético. Entonces, esas cosas no deberían ocurrir. Y precisamente porque yo creo el papel tan importante que juega la justicia en Colombia es que cuando uno ve síntomas de alarma hay que, hay que denunciarlos con severidad, claro, porque si no, no se corrigen. Buscando la eficiencia del sistema judicial colombiano, usted participa en la fundación de Justicia, el Centro de Estudios Sociales, muy reconocido, una de las ONG más reconocidas de Colombia. 20 años después sigue funcionando, sigue haciendo estudios de justicia. 20 años después, ¿tuvo sentido buscar apoyar a la rama judicial desde ahí, desde ese campo de investigación? Yo creo que sí, porque es un campo que es al mismo tiempo cercano a la administración de justicia, pero con distancia crítica. Es decir, nosotros tenemos interacciones con la rama judicial, incluso hacemos litigios, no por intereses privados, sino lo que llaman unos litigios de interés público, pero al mismo tiempo tenemos suficiente distancia para, creo, ser suficientemente críticos con la rama judicial cuando vemos cosas que no funcionan bien. Y yo sí creo que la justicia requiere ajustes muy importantes para manteniendo y fortaleciendo su independencia judicial, corregir esos problemas de politización y fortalecer el acceso y la eficacia en ciertos temas en donde es muy mala. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en Colombia para hacer cumplir un contrato es una tortura y eso pues afecta la economía de mercado, afecta el desarrollo y esas son cosas que no deberían ocurrir, que debería tener formas de ejecución de los contratos mucho más eficaces como existen incluso en otros países de América Latina como Uruguay, como Chile o como Costa Rica. Entonces sí creo que se requieren reajustes. Yo creo que hubo una cosa que quedó mal, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Eso se ha tratado de reformar y ha sido muy difícil. La Corte Social ha cometido errores en la comprensión de la autonomía de la justicia y ahí tenemos, digamos, unos problemas que precisamente estamos tratando de investigar actualmente con la idea de tratar de proponer algunas ideas de reforma a la justicia para las campañas que vienen. Y mientras tanto, la Corporación Excelencia de la Justicia, Transparencia por Colombia, han seguido emitiendo cada cierto tiempo estudios donde insisten en los niveles de corrupción de la justicia. Eso a raíz del efecto del cartel de la toga y todo lo que sucedió. ¿Eso se ha podido controlar realmente o de todas maneras quedó esa influencia de la cultura mafiosa, la cultura del dinero fácil se metió dentro de la justicia? No sabría decir, o sea, ahí sí no tenemos nosotros estudios cualitativos o cuantitativos de fondo. Lo que hemos visto es esas evidencias de politización. En el caso del nombramiento de Alejandro Ordóñez hace 6, 7 años que nosotros demandamos y se logró su nulidad, entonces al mismo tiempo muestra una Corte Suprema que acepta intercambio de favores, pero un Consejo de Estado que corrige ese intercambio de favores y anula la elección de Ordóñez. Entonces muestra como una cierta capacidad de reaccionar. Entonces es como ese balance mixto de ciertas evidencias de politización complejas y cierta capacidad de reacción del sistema judicial, pero esas cosas no deberían ocurrir. Claro. Lee uno, por ejemplo, el informe de hace 2 años de Transparencia por Colombia dice que de las denuncias por corrupción en Colombia, que en ese momento eran casi 60.000, hasta el año 2023, solo de las cuales el 93.99% no tiene condena, el 89% no tiene capturas, el 77% apenas están en indagación. La impunidad en Colombia en delitos asociados contra la administración pública se ubica en un 94%. ¿Eso qué dice? Yo creo que justicia?
Yo creo que es más alta, porque en los casos de corrupción, esos son los casos que al menos llegan a conocimiento del sistema judicial, y en la mayoría de los casos la corrupción es, como dicen algunos, un delito sin víctima directa aparente, entonces no hay denuncia. Entonces puede que sea más grave aún. Entonces sí tenemos ahí un problema serio. Yo creo que la Corte Constitucional se equivocó cuando tumbó lo que llamaron en su momento el Tribunal de Aforados, que era la idea de crear un mecanismo para que si había corrupción en las altas, pues que había conductas indebidas en las altas cortes, pues eso no dependiera de la comisión de acusaciones, que eso no funciona, sino que hubiera un mecanismo más expedito que pudiera documentar y acusar esos casos. Y infortunadamente la Corte Constitucional consideró que eso estaba en la reforma del equilibrio de poderes de Santos, pero infortunadamente no era maravillosa, pero yo creo que era un paso en la dirección correcta, y la Corte Constitucional infortunadamente lo tumbó. Creo que eso fue un error estratégico. Y el año pasado de Justicia presentó ese informe muy interesante que se titula Nadar en mar abierto, donde dice que, por ejemplo, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía solo logró éxito en el 2% de los procesos que adelantó hasta 2021 en los casos de corrupción. Y eso sin mencionar los casos de corrupción al interior de la misma entidad. ¿Por qué enfatizaron en eso? Porque nosotros creemos que la investigación de la corrupción, la investigación de la corrupción requiere investigaciones, y no solo la corrupción, sino investigaciones más estratégicas y menos reactivas. Es decir, esperar a una denuncia y ahí sí actuar, sino más estratégicas para tratar de decir, aquí hay evidencia que hay una red de corrupción, ¿cómo la desestructuramos? Y de otro lado, uno tiene que fortalecer las medidas preventivas frente a la corrupción, y tanto en la justicia como en la administración pública, una de las medidas preventivas más grandes es la transparencia. Y yo creo que si a todo el Estado colombiano todavía tiene deudas de transparencia fuertes, pero hay una rama que tiene aún más. Yo creo que otra sí es la propia administración de justicia. Por ejemplo, a mí me parece inaceptable que en las elecciones que hacen las altas cortes, esas elecciones se hagan por voto secreto, como si fuera un ciudadano votando en una elección pública. No, es un magistrado con poder decidiendo quién va a ser magistrado de otra corte o quién va a ser magistrado de la misma corte. Yo creo que los ciudadanos tendríamos derecho a saber por quién votan los magistrados, para entender si hay conflictos de interés, si hay cuestiones indebidas. Yo creo que lo mejor es quitarles las funciones electorales, pero mientras eso ocurra, al menos uno debería fortalecer la transparencia de ese tipo de decisiones. Claro. Si vamos a hacer hoy un balance, 40 años después de los hechos del Palacio de Justicia, todo esto que nos ha explicado y la aparición de capítulos o momentos históricos de la justicia como la justicia transicional, ¿pueden ser aspectos buenos de lo que ha ocurrido? Yo creo que si uno mira la justicia hoy y la justicia hace 40 años, en ciertos aspectos hoy es mucho mejor, en otros es menos buena. Yo creo que la justicia hace 40 años tenía más respetabilidad. La Corte Suprema y el Consejo de Estado eran muy respetados. Hoy digamos, las otras cortes tienen menos credibilidad. Infortunadamente, hace 10 años todavía tenían mucha credibilidad, pero por esos escándalos tienen menos credibilidad. Entonces, en ese sentido, es una justicia menos creíble para muchos ciudadanos. Pero de otro lado, la justicia sí se ha fortalecido, es decir, con todas sus ineficiencias, hoy la Fiscalía es capaz de enfrentar a veces organizaciones criminales que antes eso lo tenían que hacer jueces de instrucción aislados que terminaban enfrentados con Pablo Escobar y asesinados. Hoy una Fiscalía más poderosa podría investigar mejor esas cosas. Y yo creo que la capacidad de la justicia de proteger derechos vía acción de tutela, o vía la labor de la Corte Constitucional, es hoy mucho mejor que hace 40 años. Entonces creo que es como ese balance mixto de cosas que hemos perdido, que es esa respetabilidad y credibilidad que teníamos. ¿Y la justicia transicional es buena para usted también? Todo sí, lo que ha ocurrido. Exacto. Yo creo que es una forma de intentar hacer la paz con niveles
dignos de justicia para las víctimas y rendición de cuentas de los victimarios. Claro, y entonces uno se pregunta cuál es el horizonte. ¿Qué debería venir para la justicia pensando en que sea más eficiente, que los índices de impunidad disminuyan, que la congestión judicial disminuya, que la justicia llegue a las regiones donde nunca ha habido, en teoría? Pues yo siempre he sostenido que si uno tiene un hospital y tiene una mala gerencia, pues el hospital funciona mal. Y aquí la mala gerencia es el Consejo Superior de la Judicatura. Yo no digo que ahí estén todos los problemas, pero yo creo que ahí hay unos problemas serios. Y que como ese es el administrador de la rama y es el que tiene que ver con nombramientos, es algo que uno debería repensar, pero el Consejo Superior de la Judicatura parece como imposible de modificar. Claro. Usted enseña el sistema judicial colombiano, es profesor en la Universidad Nacional, es profesor invitado en universidades estadounidenses y europeas. He tenido el honor de acompañarlo hasta Egipto, lo he visto dando conferencias sobre la justicia transicional, etc. ¿Qué les enseña a las nuevas generaciones teniendo como referencia hechos como el Palacio de Justicia para que venga una justicia mejor? Yo creo que la historia de la justicia colombiana es una historia con precariedades, pero es una historia también con enorme dignidad y enorme capacidad de actos heroicos. Entonces que yo creo que a pesar de todas las dificultades, en Colombia debemos seguir apostándole a un fortalecimiento de un sistema judicial que con todas sus precariedades le ha dado a Colombia muchas cosas buenas. ¿Y sus alumnos son cada vez más? Se dice que hay demasiados abogados en Colombia. Lo que pasa es que como soy profesor de la Nacional y ahí es un número fijo de alumnos, no me doy cuenta, pero yo sí creo que hay demasiados abogados. Había un libro muy famoso de Piero Calamandrei, que es uno de los grandes teóricos del derecho procesal italiano, que se llamaba así Troppi Avvocati, que era demasiados abogados, y a mí me encantaba, lo leí cuando era estudiante, y ya en esa época decíamos, Colombia no necesita tantos abogados. ¿Y qué hacer para regular eso? Yo creo que es un tema que ha trabajado mucho el colega Mauricio García Villegas, que ha insistido en la necesidad de regular la profesión jurídica. Es una profesión muy desregulada, o sea, en Colombia no hay el equivalente de las barras de abogados o los colegios de abogados que hay en otros países que permitirían generar como criterios, estándares, criterios de habilitación para ejercer la profesión. Yo he visto personas condenadas por errores de abogados desastrosos. Entonces yo creo que sí, que Colombia necesita una mejor regulación de la profesión de abogado. Y valorar más la memoria histórica, ¿no? Explicarles por qué fue tan importante lo que ocurrió hace 40 años. Sí, sí. Eso toca recordarlo y mostrar las atrocidades que ocurrieron y que cosas así no vuelvan a ocurrir nunca jamás. Ojalá. Gracias, Rodrigo, por venir a ilustrarnos. Gracias, un placer conversar contigo. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.